noches, hermanos. Estamos muy contentos de volvernos a ver y en esta oportunidad, como primer día de la semana, adorar a nuestro Señor, exponer su palabra y que Dios nos hable a través de ella. Contentos de verlos a través de este medio, de poder encontrarnos y por ahí también saludarnos, ¿no? Ya el Señor permitirá que el próximo domingo estemos en casa, podamos reunirnos en el templo, en la casa de Dios. Ya se están dando los arreglos, haremos en esta semana y podremos encontrarnos siguiendo siempre el protocolo por causa de la epidemia. Bien, queremos continuar y tener un tiempo de oración. Oramos. Padre amado, te damos gracias, nos gozamos en este tiempo que tú nos concedes para reunirnos a través de este medio, poderte alabar, poder ir a tu palabra y que tu Santo Espíritu sea quien nos enseñe, quien nos lleve al conocimiento de Jesucristo, por el cual, como decían tus discípulos, lo dejaron todo. Y hagamos nuestro esfuerzo en la fortaleza que tú nos das de poder adquirir más conocimiento respecto de la persona de Jesús. Te rogamos, Señor, en este mes en el cual se celebra una fiesta, Señor, dedicado a la mundanalidad, dedicado a la adoración de nuestro enemigo, alguien que es mentiroso, alguien que nos presenta las cosas diferente a lo que es en realidad. Te rogamos que mostremos o podamos ver el señorío de Jesucristo en tu palabra y eso se lleve, Señor, en nuestro diario vivir. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una de las cosas que encontramos acerca de la persona de Jesucristo, de las enseñanzas que Él dio, es que Él era el Hijo de Dios. Era Dios. Los judíos lo entendían muy bien. Cuando Él manifestaba ser el Hijo de Dios, ellos entendían que era Dios. Y por eso las acechanzas de los judíos, las acechanzas de los escribas, de los fariseos, tratando de sorprenderle en una falsedad, de tal manera que lo podían acusar y llevarlo a la muerte. Bien, Jesús en una de sus enseñanzas dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué estaba pasando en aquel momento cuando Jesús pronunció esta expresión, esta verdad, ¿no?, sobre él? Nos dice el capítulo 13 de Juan que Jesús sabía que ya se acercaba su hora, el final, donde él iba a ser crucificado, donde iba a ser llevado a la muerte. Y Jesús hace un anuncio también. En 13:21 de Juan dice que uno de ellos le iba a entregar. Y después nos dice que hay entre los discípulos una interrogante. ¿Quién de ellos sería el que le iba a entregar? Hasta que le preguntan a Jesús.
ciertamente no es público, alguien que estaba muy cerca a él, y él le da la respuesta: el que mete el pan, el que moje el pan en el plato, ese es el que le iba a entregar. Y el que estaba cerca a Jesús era Judas Iscariote. Y ellos están preguntándose: ¿quién? ¿Quién? Y se preguntan: yo Señor, yo Señor. Y Jesús no le da una respuesta pública a ellos. Pedro también le dice, o Jesús le dice primero: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Los discípulos estaban con un pensamiento respecto al Mesías. Ellos pensaban que Jesús era aquel que los iba a liberar también, y tenían sus propias motivaciones también. Pero cuando Jesús le va hablando acerca de su muerte, acerca de ser entregado a el Hijo del Hombre, ser entregado, y que iban a venir los líderes espirituales del pueblo de Israel, los sacerdotes, y le iban a dar muerte. Entonces Jesús está diciéndoles reiteradamente a ellos, a sus discípulos. Y aquí es cuando Jesús hace este pronunciamiento a Pedro, quien estuvo dispuesto también a dar su vida por él. Le habla de la negación de Pedro. Y Pedro se ha de haber quedado sorprendido, pero él estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Encontramos estas cosas en que Jesús les va hablando a ellos. Y para aquel tiempo ya Judas había ido, Judas había salido, y Jesús le habla a los 11, ¿no? Y les dice en el capítulo 14, leemos ahí: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice no se turbe, nos habla de incertidumbre, de estar agitado internamente, de intranquilidad, de estar lleno de afán. Y así se encontraban los discípulos de Jesús. Había en ellos turbación. Algo está pasando en la mente de ellos cuando Jesús les ha dicho ciertas cosas. Ellos se sentían seguros y de repente hay inseguridad en ellos. Hay intranquilidad. Ciertamente, dice Jesús a ellos: si ustedes creen en Dios, también deberían de creer en mí. Y Jesús los fortalece a ellos. Leemos del verso 2, Juan 14, 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este momento de turbación, en este momento donde hay pensamientos encontrados en los 11, Jesús le dice: no. Jesús comienza a consolarles. Jesús comienza a fortalecerles. Y una de las promesas de Jesús es: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá, como dice, en la casa de mi Padre, en el reino de Dios. Algo que nosotros decimos los cielos, allá donde habita el Padre de las luces. Dice: muchas moradas hay. Hay un lugar para ustedes. Hay lugar
donde ya no van a ser peregrinos, sino van a morar por siempre. Van a habitar, van a quedar, van a permanecer ahí. Y también otra de las cosas que le dice, les promete venir por ellos. Leemos, ¿no? Y si me fuere y preparar el lugar, dice, vendré otra vez, yo os tomaré. La promesa de Jesús de venir por los suyos, de regresar por los suyos. Y dice, de saber de dónde ha venido Jesús, de haber dejado su gloria, de haber descendido, de haber sido enviado por el Padre. Y Él les promete y dice, llevarlos. Algo muy precioso también para nosotros. Tenemos esas promesas. Acá nos luchamos por la casa propia, pero es algo temporal. Sí. Dios nos ofrece en Cristo una eternidad. Dice, donde vamos a morar por siempre, donde vamos a permanecer. Pero también nos dice Jesús que Él va a venir por los suyos, que Él los va a arrebatar, nos va a arrebatar o nos va a transformar. Y estaremos, dice, por siempre con el Señor. Hermosas promesas para nuestro consuelo. Y algo más que era cierto para Jesús por los 3 años de ministerio aproximado con sus discípulos, enseñándoles, mostrándoles a través de señales quién era Él. Y las enseñanzas que Él le daba, decía Él, no son mis palabras, son las palabras del que me ha enviado. Y entonces Jesús les dice a ellos, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sabéis a dónde voy, al Padre. Sabéis el camino. Pero no está hablando de una ruta, de un camino a seguir, de una carretera asfaltada, o no. Está hablándole de la persona, de quién es el que les ha enseñado. Y entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Pero es algo que Él les ha venido enseñando. Y Tomás le dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Él está diciendo que va a volver al Padre. Pero ¿cómo es eso? Y entonces no es un camino material, no es un camino, como decimos, una ruta por donde se puede transitar, sino es un camino espiritual. Y Jesús le responde a Tomás, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Algo que se necesita para el final. La vida. Se necesita entonces, para llegar a ello, se necesita el camino. Se necesita una ruta. Se necesita una verdad. Sin ello no hay la vida. Y Jesús proclama ser el camino. Leemos ahí en Juan 14, 16, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queremos ir viendo estos yo soy que Jesús nos ilustra. Y dice, yo soy el camino, la atribución. ¿Cómo podemos, cómo puede Jesús atribuirse ser el camino?
Dice el camino, no dice uno de los caminos, ¿sí? El Evangelio de Juan muestra la divinidad de Jesucristo, así como algunos o los escritos de Pablo también muestran su divinidad, muestran que Él es el Hijo de Dios. Y Él aquí está expresándose como el camino, el espacio que debe recorrerse entre dos puntos. El espacio que debemos de recorrer para poder llegar al Padre. Y Jesús dice, yo soy el camino. Por mí han de llegar al Padre. No hay otro. ¿Sí? No hay un personaje, no hay un filósofo, no hay un político, no hay un santo, no hay alguien como Buda, ¿sí? No hay alguien que enseñe religión, un líder religioso que se haya atribuido esto, sino Jesús. Él es el camino. Podemos decir, el único camino que nos lleva al Padre. En Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Jesús es el camino. Jesús es el que pone paz o nos amista con Dios, con quien estábamos enemistados. Dice más, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La gracia de Dios, lo que Dios nos ha concedido por medio de Jesucristo. Y dice más, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces es por Jesucristo que tenemos paz, es por Jesucristo que tenemos la gracia de Dios sobre nosotros o en nosotros, ¿sí? No merecíamos una vida nueva, no merecíamos que nuestra mente sea transformada, que nuestro destino sea cambiado, salir de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. No merecíamos, pero Jesús nos sacó. Jesús, estamos en el camino de Jesús, estamos siguiendo a Jesús, estamos tras las huellas de Jesús. Más dice en Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién dice? Por Jesucristo, por medio de él. Dice, tenemos entrada. Tantos judíos como gentiles. Toda persona por medio de Jesucristo. Sea que tenga una religión occidental, oriental, sea negro, sea blanco, sea esclavo, sea libre, sea hombre o sea mujer, sea anciano o sea niño, todos tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo. Dice Hebreos 10, 19, 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es Jesucristo, es por medio de su muerte, de su sacrificio, del derramamiento de sangre que nosotros tenemos entrada al Padre, al lugar santísimo.
donde mora Dios. En Hechos 4:12 dice, en ninguno hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno hay salvación. Ningún ser de este mundo se ha atribuido ser el camino. En las enseñanzas de los hombres dicen, busca el camino, busca tu camino, acércate al camino. Todos los caminos nos conducen, todos los caminos llevan a Roma, como dice. Todos los caminos de la religión. No es así. Es Jesucristo. No es una filosofía, no es una religión, no es el seguir a determinada persona, sino a Jesucristo. En Él somos llevados al Padre. En Él podemos acercarnos. En Él podemos hoy orar, elevar nuestra oración al Padre. Ninguno entonces se da esa atribución como Jesús lo hizo, ¿sí? Y dice más, dice, y la verdad, la filosofía tiene sus pensamientos acerca de la verdad. Se ha formulado diversas opiniones de la verdad, teorías de la verdad, y nos hablan de que no hay absolutos, que es algo relativo, que la verdad en algunos momentos puede ser también una mentira, que la verdad es algo que se va construyendo, la verdad es algo cultural, lo que para unos es verdadero, para otros no es. Pero a través de la Biblia, que es la verdad, nosotros encontramos los absolutos de Dios. Cosas que nos van a cambiar. Cosas que no dependen de la cultura. No depende del tiempo. No depende de que el hombre va cambiando. Sino Dios, que es absoluto. Lo que dijo en el pasado es hoy, y lo que es hoy será mañana, ¿sí? Así es nuestro Dios, el mismo que fue ayer, el mismo que será mañana, es nuestro Dios, ¿sí? Dice la verdad, para los cristianos, la verdad, para nosotros, tiene origen en Dios. Por eso hablamos de los absolutos de Dios. No existe una verdad relativa. Algo que puede cambiar con el tiempo, con las personas, con el avance. No. Un gran enunciado de la justicia es decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Hemos oído esa expresión, ¿no es cierto? Se le hace juramento a alguien que va a juicio, a alguien que es testigo. Decir la verdad. Dice toda la verdad. Como alguien ha expresado, la verdad a media no es verdad, es falsedad, es mentira. Y dice, y nada más que la verdad. Alguien expresó esto, ni una buena conciencia, ni una sociedad libre y civil toleran nada menos si valoramos la verdad por nuestro bien y buscamos establecerla y defenderla. Entre otros valores, entonces otros valores se manifiestan. Cuando hay verdad,
cuando se establece la verdad, cuando se defiende la verdad, hay justicia, hay confianza, hay imparcialidad, hay civilidad, hay honor. Cosas que están muy por el suelo, podemos decir, en nuestra sociedad hoy en día. Porque somos mentirosos, ¿sí? Siempre estamos mintiendo. Y sabemos que Dios es Dios de verdad, no de mentira. Cuando hablamos de verdad, hablamos de la concordancia que existe entre lo que se dice, piensa y cree y lo real. Y Jesús es real. Dios es real. Hay una realidad. Y no se puede negar eso. No podemos dudar respecto a esa realidad. No podemos dudar respecto a Dios, a Jesús. Encontramos en las Escrituras lo que los enemigos de Jesús dijeron respecto a él. En Mateo 22, 15, 16. Leemos el 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Cuando vemos la apariencia de los hombres, entonces vemos o tratamos de mentirles, ¿no es cierto? Pero en Jesús no había eso, y sus enemigos muy bien sabían. Dios es amante de la verdad, así como Jesús. Ama la verdad, ama el hombre de verdad, porque Él es verdad. En Él no hay falsedad, no hay mentira, no hay engaño. Y que enseñas con verdad, dice, el camino de Dios. Esa era la turbación de los discípulos de Jesús. En algún momento son sacudidos sus mentes. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿No? Otra de las cosas que encontramos es acerca de los discípulos. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Entre paréntesis dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús, entre la gente, ese es el testimonio de Juan, dice: lleno de gracia y de verdad. Jesús inicia su ministerio y entre las cosas que sirvió a la gente, a la humanidad, estaba en sanar, en enseñarles, en predicarles el evangelio del reino. No solo se quedó en curarles, no solo en enseñarles, sino cómo salir de esta condición de oscuridad, de muerte, de engaño, de mentira, de falsedades. Y dice, les enseñó la verdad, el camino de verdad, porque estaba, dice, lleno. Era Dios. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces no dice la gracia,
es otro tema. Pero dice, y la verdad, vinieron por Jesucristo. No fue por hombre alguno, sino por medio de Jesucristo que viene la verdad. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca del ser humano. La verdad acerca de quién creó todo cuanto existe, quién creó el universo, quién creó las plantas, los animales, quién nos creó a nosotros, quién creó aún lo que nuestros ojos no pueden ver. Dice Jesucristo, la verdad, lo que Jesús dijo de sí mismo. En Juan 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? En el 44, Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús, hablando de sí mismo, dice, ustedes procuran matarme a mí, porque os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. Jesús es la verdad encarnada, es el Dios encarnado. Es aquel que viene a hablarnos acerca de nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos llegar al Padre si no es conociendo la verdad? ¿Cómo es que podemos dejar ciertas prácticas? ¿Cómo es que podemos dejar de lado ciertos anhelos de este mundo? Dice Jesús en una de sus enseñanzas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la verdad, cuando nos damos cuenta, cuando abrimos nuestros ojos a la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, es cuando somos libres. En todo sentido. ¿Sí? Cuando sabemos la verdad acerca de nosotros, que nuestro tiempo aquí es corto, que somos peregrinos, que somos pasajeros, que el tiempo que vivimos aquí tenemos que honrar a nuestro Dios, tenemos que glorificarle, tenemos que servirle. Entonces no nos aferramos a este mundo, a lo que nos ofrece este mundo. Cuando sabemos que nuestro esfuerzo mayor desde nuestra niñez debe ser puesto al servicio de Dios, no a servicio de las riquezas. Entonces no tenemos problema con los bienes materiales. Como si ya me falta, ¿de dónde? ¿Cómo lo hago? Hay muchas cosas que somos, por las cuales al conocer la verdad somos libres. ¿Sí? Y podemos disfrutar esta vida, aunque pasajera, la podemos disfrutar. El Señor Jesucristo dice, el origen de la mentira, que es contrario a la verdad, es Satanás. Dice, cuando de suyo habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. No podemos vivir en la mentira. Hay que ir a la verdad. Hay que ir a la persona de Jesucristo.
¿Que hay beneficios? Sí, hay beneficios de vivir en la verdad. Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Es difícil encontrar. Somos una sociedad mentirosa. La publicidad está llena de mentira. Hay mucha mentira, mucha falsedad. El hombre, por tratar, a veces escuchamos cierta publicidad. El que hace el azúcar dice que es saludable, otros dicen no, otros dicen el café es saludable, otros dicen no tomes café, otro dice come carne, otro dice no comas carne, come verduras. Y a veces no se sabe a quién creer. Pero tenemos que seguir la dirección divina en todo ello. Pero hay publicidad engañosa. Y de eso también se busca que sancionar. Los octágonos por algo están ahí, ¿no? Tratando de proteger a los consumidores, porque hay falsedad, ¿cierto? Pero dice, ¿quién la hallará? Pero también el Señor a través de su palabra nos dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también la verdad se vende, ¿cierto? Ahí están los testigos, falsos testigos, ¿sí? ¿Cuántos hombres y mujeres se venden? Venden la verdad. Y dicen, no la vendas. Todos tienen su precio, dicen. ¿No? O sea que todo se vende. Y allí es donde intervienen mintiendo. Dice también el hombre de verdad en Proverbios 28:20, dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Si somos hombres o mujeres de verdad, dice, muchas bendiciones. Ya es bastante lo que el Señor ha hecho en Jesucristo a favor nuestro. Estamos en el verdadero, estamos en la verdad, caminamos en la verdad, seguimos al que es verdadero, que es Jesucristo. Saber de dónde venimos, a dónde vamos o cuál va a ser el destino final de nuestra vida, ya es una bendición. Despejar todos nuestros pensamientos que nos aterran, que producen pánico en nosotros, desazón, turbación, como dice, inquietud en nosotros, que perturban nuestra vida presente. Todo ello lo puede disipar el Señor. Es de gran bendición realmente a nuestra vida. Y por último dice, y la vida. Jesucristo es el autor de la vida. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hablando de Jesús, el Evangelio de Juan dice, en él estaba la vida. ¿Sí? Es Dios. No es que alguien le da vida a Dios. Él es el dador de la vida. Jesús es el que puede dar vida. Cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, dice así como el Padre da vida al Hijo, ¿sí? Y le ha dado autoridad para dar vida también a otros. Es algo que se propaga, es algo que se difunde, es algo que se pone en otro ser. Cuando nosotros leemos el Génesis, encontramos en la creación del hombre que Dios dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
un alma viviente. En él estaba la vida, entonces Jesús interviniendo en dar la vida en el principio, como cuando viene a este mundo. Dice también que Jesús quiere dar vida. En Juan 5:21 leemos, porque el Padre levanta a los muertos y le da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Todo aquel que viene, que cree en Jesús, es receptor de la vida. Y más de la vida eterna, de una vida que se va a prolongar por siempre, una vida que no tiene fin. Dice Jesús también, pasamos de muerte a vida. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mí, el que me envió, tiene vida eterna, condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos habla de una muerte espiritual, nos habla de estar enemistados, alejados, separados, de nuestra imposibilidad de acercarnos al Padre o de ir al Padre. A eso vino Jesús. Dice Él es nuestra paz. Él nos pone en comunión con el Padre. Él nos lleva al Padre. Lo cierto es que un día resucitaremos o seremos transformados e iremos a la casa del Padre. ¿Sí? Y Jesús es el camino, Jesús es la verdad, y Jesús es el que nos ha sacado de la muerte a la vida. ¿Sí? No es otro, no hay otra forma. Dice Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre, no hay otro personaje. A veces se dice el Dios de tal lugar, el Dios de tal religión, el Dios que adoran ciertas personas, es el mismo Dios que revela las Escrituras. No es así. Tenemos a Jehová, tenemos al Padre que envió a su Hijo, Jesucristo, quien encarna la verdad, quien nos señala el camino al Padre, quien al final nos da vida. Vida eterna. Dice el Evangelio de Juan que se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Algo que Jesús en todo su ministerio lo está enseñando, está dando testimonio de ello, que al final está muriendo por la humanidad. Él es el Hijo de Dios, Él es la promesa de Dios, y dice para que nosotros creyendo tengamos vida. Todo un recorrido, el camino, la verdad, al final la vida. Es lo que hace Jesús por nosotros. El deseo del salmista en el Salmo 25:5 dice, encamíname en tu verdad. Encamíname. Dice, en tu verdad. Voy a caminar en tu verdad, ¿no? Dice más, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación.
nosotros podemos elegir un camino, podemos elegir un maestro, alguien quien nos enseñe, pero si al final no nos conduce al Padre, ¡qué desperdicio de vida! Seríamos las personas más insensatas si no creemos en Jesucristo, si no es Él realmente a quien le seguimos, a quien le rendimos nuestra vida, a quien lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Es en vano vivir una vida sin Jesucristo. Es un desperdicio total. Amigo o amiga, hay cosas que tú anhelas alcanzar en esta vida, pero de nada te servirá si Jesucristo no es el camino a seguir, si Jesucristo no es la verdad a escuchar, si Jesucristo no es la vida, el que infunde aliento en tu ser. Al final, tu lugar será otro, no la casa del Padre. Jesucristo no vendrá por ti. Vivirás en turbación e inquietud, desazón, zozobra, por no saber de dónde vienes y a dónde vas, por no saber tu origen y tu destino. Lo cual Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Acéptalo, cree en Él. Oramos. Padre Celestial, tú eres el que envió a tu Hijo. Es Jesucristo quien encarna el camino, la verdad, la vida para nosotros. Es Jesucristo el que quita toda perturbación, todos los que nosotros en algún momento decimos, soy fuerte, y de repente estamos enfermos. Tengo riquezas, y de repente somos pobres. Alguien se lo llevó. Que creemos que tenemos la verdad, y de repente cambian las cosas. Y no es el hombre, no es la filosofía, no son sus enseñanzas que no dicen la verdad. Y de repente nos dicen todo es relativo. Pero en Jesucristo hemos sido enseñados, somos enseñados a vivir con absolutos, a creer firmemente. Él es real para nosotros, no es un sueño, no es un cuento, no es una religión, no es una filosofía de vida, es real. Vamos camino al Padre. En Él nos has dado vida eterna. En Él nos gozamos. En Él se disipan todos nuestros temores en esta vida. En Él podemos ser productivos. En Él podemos enseñar. En Él podemos ser disciplinados. En Él renovamos nuestra mente. En Él tenemos esperanza de la eternidad contigo. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos y hermanos, nos vemos en la próxima transmisión. Los esperamos. El Señor los bendiga.